Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro y los saludo una vez más para explorar el mundo de las matemáticas. El día de hoy vamos a ver 4 ejercicios pre-ICFES que son relativamente sencillos, así que vamos a ello. El primer ejercicio básicamente es para acceder a un puesto y nos dicen quién es el más óptimo para acceder a este puesto. Entonces nos dan 3 condiciones. Nos dicen que el personaje tiene que ser antiguo, ¿sí? Que esa es una característica importante, por eso pues lo ponemos de verde. Nos dice además que el personaje pues tiene que tener una especialización, pero eso no es tan importante, por eso lo ponemos de amarillo. Y que el personaje pues no necesariamente tiene que dominar mi idioma, así pues lo tenga, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Básicamente nosotros vamos a identificar cuáles son las variables que más necesitamos. Como el idioma no importa mucho, no vamos a empezar enfatizándonos en esto, vamos a enfatizarnos tanto en la antigüedad como en la especialidad. Pero si ustedes se fijan, acá hay algo importantísimo. En la variable de antigüedad tenemos valores distintos, mientras que en la especialización solo podemos tener un sí y un no. Y solo requerimos aquellos que tengan un sí. Así que directamente vamos a descartar a los que no. Nos quedaríamos con estos 3 y acá vamos a establecer la relación. El bilingüismo, como les mencioné, no es importante, así que lo vamos a descartar. Y vamos a estudiar entonces los años de experiencia. ¿Qué número es mayor? Pues obviamente el 8. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta, el personaje importante acá, o el seleccionado, sería Steven. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Bueno, este ejercicio es un poquito más complejo, pero es una relación, ¿sí? Es conversión de unidades de longitud. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen básicamente que una empresa hace empaques y ellos quieren averiguar para un empaque que están planeando más o menos cuánto sería el precio, teniendo en cuenta que un diámetro cuadrado vale aproximadamente, no aproximadamente, vale 10 pesos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Bueno, establecer esa relación. Nos dan las medidas entonces de esta figura que ustedes observan acá, que es un cilindro. Como ustedes pueden observar, de forma tridimensional, un cilindro se ve de esta manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Como nosotros tenemos el término en decímetros cuadrados, debemos hacer 2 cosas. Como los datos de este cilindro nos los dan en centímetros, entonces tenemos que pasarlo a decímetros. Y además, como son cuadrados, ojo, no es calcular el volumen del cilindro, es calcular el área. Vamos a hacer un énfasis especial en eso de calcular el área del cilindro, no es tan sencillo. Como es una figura tridimensional, lo que nosotros hacemos es una sumatoria de las figuras que lo conforman. De esta manera podríamos desarmarlo. Está conformado por 2 circunferencias en sus extremos, como ustedes pueden observar. Una circunferencia, otra circunferencia. Y si lo desarmamos, encontraremos un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Un proceso de sumatoria. Inicialmente, ¿qué sumatoria tenemos que hallar? Pues la sumatoria del área de los círculos. Recordemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como acá nos dicen que el diámetro mide 12 centímetros, entonces inferimos directamente que el radio es la mitad. Es decir, que el radio es igual a 6. Teniendo esto en cuenta, ya podemos hacer el proceso de encontrar el área. Pi por el radio, que sería 6 al cuadrado, que sería 36. Es decir, pi por 36. Entonces, así determinaríamos que esta multiplicación nos daría 113 aproximadamente. Pero ojo, como tenemos 2 círculos, entonces tendríamos que multiplicar este valor por 2, lo que nos daría 226. Perfecto, entonces el área de nuestros círculos sería 226. Lo que tendríamos que hacer entonces posteriormente sería encontrar lógicamente el área de un rectángulo, y recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. La altura sí está determinada, nos dice que son 16 centímetros, pero ojo, porque es que nosotros no tenemos la base. Recordemos que lo que hicimos acá fue desarmar la figura, es decir, que este borde es el contorno de cada uno de estos círculos. Por lo tanto, esa base es igual al perímetro del círculo. Y recordemos que el círculo es 2 por pi por radio. Entonces, 2 por pi nos daría un valor de 6.28. Y multiplicando eso por el radio, es decir, por 6, obtendríamos 37.6. Ahora, eso lo debemos multiplicar por la altura, que es 16, que nos daría 603 centímetros aproximadamente. Lo que resta entonces ahora es sumar estas
3 áreas que encontramos. Entonces esto nos daría este valor. Ese sería el valor, 829 centímetros cuadrados. Bueno, acá, como yo soy súper chambón, olvidé poner acá los cuadrados, olvidé poner los centímetros, pero recuerden que siempre que hablamos en terminologías de áreas, ¿sí? En áreas de área, entonces hablamos de centímetros, decímetros, metros, lo que sea, pero cuadrados. Ahora, ¿qué resulta? Tenemos que plantear una regla de 3. ¿De qué manera? Pues si nos dicen, si un decímetro cuadrado son 10 pesos, entonces 829 centímetros cuadrados, ¿cuántos pesos son? Lógicamente primero tenemos que hacer la conversión, ¿sí?, a decímetros cuadrados. Entonces sencillamente tenemos que multiplicar este valor por 0.1. Aproximando nos daría un valor de 83 decímetros cuadrados. Bien, ¿qué nos resta? Como les planteé, la regla de 3. Entonces decimos, si un decímetro cuadrado son 10 pesos, 83 decímetros cuadrados, ¿cuántos pesos son? Esta regla de 3 simple entonces establece que lo que debemos hacer es multiplicar 83 por 10, lo que nos va a dar 830, es decir que el resultado final van a ser 830 pesos. Y ese sería el resultado final. Bien, nuestro tercer ejercicio entonces nos habla de un tanque. Nos dice que tenemos que averiguar la capacidad total de este tanque de agua, dándonos un dato muy sencillo. Nos dicen que 4 décimos del total del tanque son 16 litros. En términos de porcentaje podríamos básicamente decir que 4 décimos de un total sería el 40%, es decir que el 40% del total de ese tanque equivale a 16 litros. Entonces pues básicamente nos toca encontrar lo restante. Entonces decimos una regla de 3 simple también. Si el 40% son 16 litros, ¿sí?, el 100% ¿cuánto será? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pues sencillo, 100 por 16 nos da 1600. Y 1600 entre 40, que sería lo mismo que tener 160 sobre 4, nos va a dar un valor de 40 litros. Es decir, pues que la respuesta son 40 litros. Pasemos al siguiente y último. Bueno, este último entonces nos habla de un triángulo, ¿sí?, de un triángulo básicamente. Entonces, bueno, el dato es que el albañil pone una escalera sobre una pared y lo que nosotros tenemos que encontrar es este ángulo, sabiendo que esta distancia, que es la altura, y esta distancia, que es, digamos, la superficie, hablando de estos límites, son iguales, es decir que H y D son iguales. Y además sabiendo que el área de este triángulo son 100 centímetros cuadrados por ejemplo. Aparte de pedirnos entonces este ángulo, también nos piden determinar la altura del triángulo en sí, es decir, esta altura. No confundamos, ¿sí?, esta es la altura de la pared, no es la altura del triángulo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Muy sencillo, vamos a tomar los datos que tenemos y vamos a relacionarlos. Nos dicen que H y D son iguales, es decir que podríamos decir que H también es D. Y recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿sí? Pero en este caso, como la base y la altura son iguales, tendríamos básicamente la distancia al cuadrado sobre 2. Y recordemos que eso es igual a 100. Posterior, lo que debemos hacer es un despeje simple. El 2 pasaría a multiplicar y nos daría 200. Es decir, que ahora para encontrar este valor al cuadrado, que es la distancia al cuadrado, tendríamos que hallarle la raíz a 200. Y la raíz de 200 nos va a dar una distancia de 14. Entonces ya sabemos que la respuesta por ese lado es 14. El ejercicio que debemos hacer es netamente análisis posterior para encontrar este ángulo. Si nos damos cuenta, es un triángulo rectángulo y la medida de los ángulos, o sea, la medida de la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, es decir, que si tenemos que este ángulo mide 90, tenemos que encontrar dónde están los 180 grados restantes. Cuando nos plantean que estas distancias son iguales, entonces estamos hablando de un triángulo isósceles. Por ende, este ángulo y este ángulo son iguales, es decir que el valor restante, que son 90 grados, tendríamos que dividirlo entre 2, es decir que respectivamente cada ángulo mide 45 grados. Entonces tenemos finalmente nuestra respuesta, que la altura es igual a 14 unidades, creo que acá no hablamos de centímetros, y que este ángulo, que lo podemos llamar beta, es igual a 45 grados. Y eso sería todo.